Primero de todo me presento, mi nombre es Conrado Bonfiglioli, soy el director de la Escuela Técnica Virtual del IAPG y además cumplo funciones como gerente de la seccional sur del IAPG, que está ubicada en Comodoro Rivadavia. Aparte digamos, lo que nos lleva a tener esta charla desde el IAPG es haber, hace ya varios años, comenzado con un trabajo muy importante, que es el de la creación de la Escuela Técnica del IAPG, cosa que comenzó en el año 17, siendo justamente una escuela presencial, y a partir del año 20, cuando nos llega la maldita pandemia, comenzamos a trabajar en un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto verdaderamente importante, que es justamente la Escuela Técnica Virtual, que nos ha permitido, a partir de agosto del año pasado, comenzar una experiencia realmente innovadora para nosotros. La escuela, por supuesto, porque es justamente digital, tiene alumnos en todo el país, incluso en otros países, chicos de Chile. Tenemos un caso especial de Guinea Ecuatorial, que es el único país de África de habla castellana. Tenemos un chico inscripto de ahí. Y estamos en un proceso, todavía no hemos llegado, nuestra carrera es una carrera de 3 años con 6 módulos, y estamos en el módulo 3, así que nos falta implementar la mitad de los módulos para tener nuestra primera camada de egresados, con una particularidad, como les decía, que tenemos alumnos en todo el país, en toda la Argentina, de provincias incluso que no tienen petróleo, de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, de Santa Fe, y la idea es justamente trabajar en algo que surgió en aquellos tiempos, antes del año 17, cuando se hizo un estudio específico sobre las necesidades de los técnicos en la industria del petróleo y del gas. Y ahí resultó algo verdaderamente llamativo, ¿no? En ese momento, solamente en la circunscripción del Golfo San Jorge, se necesitaban 40 técnicos por año solamente por los retiros y las jubilaciones. Y había una escuela que estaba funcionando hasta ese momento que egresaban 10, 15 por año, y encima después cerró esa escuela. Por eso es que el IAPG en ese estudio dijo, bueno, vamos a hacernos cargo. El IAPG es una institución sin fines de lucro, organiza cosas como las que están viendo hoy, congresos, jornadas. Nos dedicamos exclusivamente en forma muy atenta al tema de la capacitación, tanto técnica como en seguridad. Y evidentemente que lo más importante de esto para nosotros ha sido que dimos un paso hacia solucionar problemas que tiene la industria, que tenía la industria, las tiene y las va a tener en el futuro, sobre todo con la explosión de Vaca Muerta, en cuestiones de recursos humanos. No somos una industria similar a otras, donde hay, no sé, comparar con la industria automotriz, vamos a tener un montón de ejemplos de escuelas técnicas, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, en Rosario, donde se dan constantemente, se prepara técnicos para esa industria. En la industria del petróleo y el gas eso ha sido mucho más limitado. ¿Por qué? Porque en realidad depende cómo encarás la parte de la currícula de la carrera, porque no hay libros escritos en su mayoría para las diferentes áreas y para los diferentes módulos que proponen un proceso educativo. Entonces, hay que trabajar mucho con las empresas, hay que trabajar mucho con los procedimientos de las empresas, los manuales de procedimiento de las empresas, trabajar sobre ello, aunar criterios. Y nuestra escuela tiene desde el vamos una enorme ventaja, que también ahora en la parte virtual se nos ha convertido en un problema, pero que lo estamos solucionando, y que es que nuestros profesores son gente de la industria, son gente que trabaja en la industria, que tiene experiencia en la industria. Por lo tanto,
no es una cuestión teórica, sino que los que están dando clases son personas muy capacitadas y con mucha experiencia. Pero cuando esos mismos profesores tienen que pasar a la virtualidad, muchas veces por cuestiones generacionales, rechazan el tema de la virtualidad, se ven, no, yo a esta altura no voy a empezar con esto ahora, qué sé yo, y nosotros tratamos de convencerlos y muchas veces tratamos de lograr facilitarles el trabajo, digamos, dándoles una ayuda de parte de toda la estructura que tiene la escuela para que sean esos profesores, porque nos interesan justamente por lo bueno y la experiencia que tienen. Pero bueno, esta charla es sobre la educación disruptiva en la industria del petróleo y del gas. ¿Qué significa la educación disruptiva? Esto tiene evidentemente un momento muy importante. El concepto general con el cual podemos hablar de la educación disruptiva está basada en algo que es el choque que se produce entre la educación tradicional, la educación que se formó hace muchos años, ¿no?, en cuanto a cuestiones técnicas y no técnicas, la educación como estructuras donde funciona todo dentro de parámetros ya más o menos medidos, pero que evidentemente esos parámetros y esas mediciones no son a veces las que la educación necesita cuando se incorporan tecnologías. Al principio, cuando se comenzaron las tecnologías digitales a tener éxito en el mundo, la educación los miró desde un punto de vista, digamos, casi de invasión hacia la educación y se cometieron muchos errores. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la educación disruptiva es una educación que tiene que ver fundamentalmente con una estrategia, cómo se va a instalar estas nuevas y no tan nuevas en algunos casos tecnologías para que la educación progrese de una manera eficiente. Perdón, me fui para el otro lado. Nosotros tenemos a este señor que fue el que inició la palabra o el vocablo disruptivo, ¿no? Él lo hizo a partir de los años 70, es un hombre de administración de empresas, famoso porque tuvo la visión de ver en un tiempo donde no existían, que iban a existir empresas que iban a tomar la delantera en el mundo y que esas empresas eran justamente innovación disruptiva, ¿no? La teoría de él es más o menos larga, pero yo la voy a resumir en 2 palabras diciendo que lo que él pretendía era que, o lo que él decía, y en ese momento muy mal visto, ¿no?, y esto fue en el año 97 cuando saca ese término de innovación disruptiva, en ese momento él dice que las grandes empresas, las grandes organizaciones, no tienen asegurado el futuro y que el futuro puede estar en las nuevas, en aquellas que introducen innovaciones y que esas innovaciones a su vez van a producir grandes empresas, que no van a salir de grandes capitales, sino que van a ir progresivamente ganando lugar en base a 2 cosas, la simpleza y la llegada al cliente, al nuevo cliente. El nuevo cliente, ¿quién es? Aquel que quiere las cosas de una manera simple. Entonces él asegura que las grandes empresas que se focalizaban en el producto o el servicio que hacían y se focalizaban cuidándolo a ese producto y le daban digamos, sofisticación a ese producto, era probablemente ese mismo producto el que lo iba a llevar a la bancarrota, ¿no? Como el famoso caso de Kodak, que llegado el momento por no ver el camino de las cámaras digitales, terminaron fundiéndose. Y además también dijo que las empresas grandes que se dieran cuenta que se venía ese paso,
e iban a incorporar estas nuevas tecnologías y esta nueva forma de ver la innovación para poder subsistir. Y también se dio. Este señor lo logró ver, falleció hace poco, en el año 22, pero fue, digamos, durante todo el siglo, de estos 24 años del siglo XXI, lo que él dijo en el año 97 se cumplió completamente. Perdón, siempre le estoy errando. Ahí vamos. ¿Cuáles son los principios fundamentales que tenemos en la educación disruptiva? Son esos tres que ustedes están viendo ahí. El primero, el centrado en el estudiante, evidentemente es notablemente importante, por dos razones. Primero, porque las estructuras tradicionales de la educación nunca tuvieron un enfoque en el estudiante. El enfoque fueron generalizados, y para dar un ejemplo simple, nosotros cuando estudiábamos, uno entraba a una institución y en esa institución había niveles de capacitación, en el proceso educativo había que trabajar. Y se trabajaba con lo que llamábamos, y se sigue llamando en algunos lugares, las diferentes varas, ¿no? Es decir, hasta dónde vamos a llegar con la vara de la exigencia, con la vara... Y no veíamos la potencialidad de los alumnos. La potencialidad de los alumnos, de alguna manera, importaba, pero decíamos, bueno, la vara va a estar acá, va a haber algunos alumnos que tienen un potencial mayor y se van a perder, otros van a estar más abajo y también se van a perder, y en la media, bueno, se verán beneficiados los que están justamente en la media. Pero, evidentemente que la educación disruptiva rompe con eso y lo que va es en busca de que cada alumno logre el 100% de sus posibilidades, de su potencial. Y para lograr el 100% de su potencial, tiene que trabajar efectivamente en hacerle llegar al alumno los elementos necesarios para que tenga el incentivo suficiente, las metodologías de estudio que le permitan hacerlo. Entonces, te vas a encontrar con que si hay 100 alumnos, seguramente los van a ser de distintas potencialidades, pero cada uno va a estar en el 100%. Y cada uno va a tener particularidades que le va a permitir ganar, digamos, un determinado prestigio o una determinada escalera en cualquier empresa o emprendimiento que realice. La segunda es el aprendizaje permanente. Nos tenemos que olvidar que el título, sea terciario, universitario, del secundario, de donde sea, nos hace terminar de estudiar. No terminamos de estudiar nunca. Estamos en un proceso justamente que las nuevas tecnologías son tan impresionantemente rápido su crecimiento que no nos pueden dejar, no podemos dejar de capacitarnos, porque si nos dejamos de capacitar inmediatamente nos estamos quedando atrás. Y eso evidentemente ha pasado en todo el mundo. Y si no, el ejemplo lo hemos vivido nosotros, todos nosotros. Hasta hace unos años nomás andábamos con unos discos así, poniéndonos en las computadoras, en las PC. Hoy eso ya no existe ni siquiera las PC. Así que bueno, por lo tanto, si no estamos con suficiente visión de la cosa, de lo que se viene y de cómo tenemos que hacerlo, no hay forma que el aprendizaje se corte, sino que tiene que ser constante. Cuando yo siempre trato y doy un ejemplo, que es un ejemplo que nos toca de cerca, porque la salud es complicada para cada uno de nosotros, nosotros no vamos a un médico que se ha dejado estar en el tiempo, que no ha ido a congresos, que niega la robótica, que no. Nosotros queremos un tipo que haya estudiado después que se recibió y que pueda ser mejor para nuestra salud. Por lo tanto, lo mismo pasa en cada uno de los rubros y sobre todo de los empleadores, ¿no? Los empleadores quieren gente que se prepare, que estudie y que pueda producir avance en la organización en que se encuentre. Y la otra, la particularidad, digamos, fundamental, es la tecnología como facilitadora. Toda tecnología
tiene como característica en la educación disruptiva que es facilitadora de cosas. No complejiza las cosas, no lleva las cosas a niveles que no son los mejores. Tiene que ser simple, pero tiene que ser una tecnología que nos dé la posibilidad de avanzar con respecto a la situación en que nos encontramos antes de aplicarla. Eso es absolutamente fundamental. Perdón, otra vez. La educación disruptiva en el área técnica. Evidentemente que ahí quiero hacer una pequeña salvedad sobre la educación a nivel, digamos, de proceso de educación. Nosotros arrancamos desde muy chiquitos con la primaria, o el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, después la técnica, la universitaria. Cuando llegamos a una situación de carrera universitaria o carrera técnica, evidentemente que ya tenemos formación de base que nos permite comprender nuevos tipos de tecnología y aplicarla a la tecnología. Pero tampoco eso es una cuestión natural. Las tecnologías llegan, pero así como llegan las tecnologías, las tenemos que entender para qué sirven y tenemos que tener una estrategia con la cual apliquemos esas tecnologías, porque si no vamos a estar dando vueltas en un lugar sin poder avanzar. Las tecnologías emergentes y su impacto. Tenemos, empezando a describir cosas, tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad virtual. ¿En qué nos ayudan? Nos ayudan muchísimo, son elementos, son tecnologías que ponen en valor un montón de cuestiones que antes no se podían realizar justamente porque faltaban estas tecnologías. Es decir, la industria, el diseño, todo puede avanzar de una manera distinta con estas tecnologías y las carreras técnicas, los técnicos, evidentemente se les facilita el trabajo con su utilización. Simuladores y gemelos digitales. Ahí yo siempre hago un parate, ¿no? Los simuladores son excelentes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, en un medio absolutamente cuidado, realizar cuestiones que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la aeronavegación, que tienen que ver con cosas peligrosas para hacer, que de otra manera no las podríamos entrenar, ¿no? Es decir, tendríamos un proceso absolutamente largo. Ustedes imagínense que hoy en nuestra industria tenemos perforadores, por ejemplo, que son todos automáticos, y la forma de aprender a manejar un perforador automático es justamente a través de los simuladores, ¿no? Nos facilitan eso, nos dan experiencia y sobre todo nos hace reconocer herramientas con las cuales vamos a trabajar, con las cuales los técnicos de nuestra industria van a trabajar. Dentro de estas tecnologías emergentes hay una que es la vedette hoy y que estamos hablando de la inteligencia artificial y el aprendizaje adaptativo. La inteligencia artificial es fundamental en este proceso. A partir de desde hace ya 3 años, en la actualidad y en los próximos 5 años vamos a tener un avance de la tecnología en cuanto a inteligencia artificial que la va a hacer absolutamente necesaria en todos los ámbitos de la educación. Y en la educación técnica, en los procesos de educación técnica fundamentales. Recién habíamos hablado del enfoque en el alumno, ¿no? Que la educación disruptiva enfoca en el alumno. Bueno, justamente lo puede hacer porque la inteligencia artificial es la que está dando los elementos para eso. Es la que está dando los elementos para sacar el mejor potencial de cada alumno. No solo porque puede hacerlos trabajar en cuestiones que tienen que ver con la tecnología en sí, sino que además
les puede facilitar dándoles las técnicas de estudio que le permitan justamente trabajar en el futuro, ¿no? Eso es absolutamente claro. Y sobre todo, y acá hago un paréntesis en cuanto a nuestra escuela, la escuela técnica, nosotros estamos trabajando para incorporar la inteligencia artificial a la currícula de la carrera. Es decir, no queremos darles a los chicos como cuestiones extracurriculares, sino incorporarlo como carrera, como materia. ¿Por qué? Porque en 3 años, simplemente en 3 años, cuando un empleador tome una entrevista, no va a preguntar tanto qué título tiene, va a preguntar si tiene conocimientos en realidad virtual y qué puede hacer con la realidad virtual. La realidad virtual no es magia, es mucho trabajo y necesitamos preparar a los chicos para que sean capaces de hacer desarrollos con la inteligencia artificial que justamente terminen dándole importancia a esto. Más adelante, se los cuento ahora, la industria del petróleo y el gas ya está trabajando de pleno en esto. Hace unos meses, en agosto, tuvimos en Comodoro Rivadavia unas jornadas, la número 26 de las jornadas técnicas del Golfo San Jorge, y allí ya se hicieron presentaciones. La mayoría de las presentaciones estaban basadas en temas de inteligencia artificial. Incluso una empresa, Tenaris, presentó una herramienta de torque con una precisión increíble, porque nunca se había logrado esa precisión en el torque, y eso fue hecho por un trabajo que se venía haciendo hace 2 años en entrenar una inteligencia artificial que les pudiera dar los resultados que finalmente le dio. Entonces, evidentemente que estamos en otra etapa, y la etapa de la inteligencia artificial, que va a tener un desarrollo muchísimo más del que tiene hoy, nos va a permitir dar pasos agigantados. Y sobre todo también en el ámbito profesional de los ingenieros, de los técnicos, y no solo en el petróleo, en cualquier otro lugar, la inteligencia artificial viene para ahorrarnos tiempo, para empezar a trabajar en lo importante y no en lo urgente, para poder tener tiempos necesarios que nos permitan no estar mirando tanto el presente, sino poder proyectar hacia futuro para que la organización en la cual estemos tenga justamente futuro para seguir su trabajo. Las metodologías disruptivas de la educación técnica, el aprendizaje basado en proyectos. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque los chicos que van a una escuela técnica no pueden salir de la escuela técnica sin ver el tema de los proyectos. ¿Qué son los proyectos? Fundamentalmente estamos hablando de la solución o la solución de los problemas. Generalmente nuestros trabajos son eso, es solucionar problemas. Ahí vinculo el tema de la calidad. La calidad juega en ese sentido, ¿no? En tener procedimientos, en no estar viendo qué hacemos cada rato, sino que tenemos procedimientos y sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, en los proyectos es ponerlos, tanto proyectos que pueden ser ficticios como verdaderos, reales, pero lo que estamos poniendo en juego o lo que le estamos dando al alumno es la posibilidad de dar soluciones a los problemas, porque ese va a ser el valor agregado que van a llevar a la empresa donde vayan a trabajar. El valor agregado va a ser eso, que puedan solucionar problemas, porque los problemas van a surgir siempre, y es más, podés tener muchos conocimientos técnicos, teóricos, pero si no sos capaz de resolver problemas, tal vez no seas quien están esperando dentro de esa organización. También tenemos que pensar que dentro de esta educación disruptiva tenemos lo que son las microcredenciales y las certificaciones. Es decir, ya no tenemos que estar mirando grandes estructuras de educación, ¿no? Donde se van basando cosas largas, sino que tenemos que ir como focalizando en cosas más pequeñas que son, a su vez, te pueden ir haciendo especialista en un determinado ámbito
y que de esas microcredenciales pasamos a certificaciones que te permiten ir orientándote para dónde vas. Porque si nosotros hablamos de una tecnicatura en petróleo y gas, estamos hablando de un montón de cosas. Nosotros le enseñamos a los chicos de todo, producción, perforación, transporte, esto, el otro, bueno, pero este tipo de cuestiones los puede salir o los puede sacar al mercado con una ventaja comparativa, y esa ventaja comparativa es que tienen, aparte de un concepto general de conocimiento, tienen especializaciones las cuales pueden aprovechar para conseguir trabajo y para poder desarrollarse en una empresa. Las aplicaciones en la industria del petróleo y del gas. Nosotros tenemos desde ya la formación continua y la actualización profesional, eso lo hablamos recién, dijimos que la educación no se termina cuando te recibís, la educación es permanente, la formación es continua. Ahora, tiene que haber un ordenamiento de esa educación. Tiene que haber una forma con la cual la educación se ordena en base a determinados parámetros, porque no es ir y empezar a hacer cursos a como nos vaya saliendo, sino que tiene que haber una estrategia de educación, de planificación que nos sirva en lo que vamos a trabajar y que nos vaya dando pasos adelante. Seguramente el que se recibe un año, al otro año va a tener que actualizar seguramente algún tema a través de un paper que sale nuevo, leerlo, estar a la altura de las circunstancias, porque si no va a estar en desventaja con aquel que efectivamente lo está relacionando en forma directa, ¿no? y le está sacando provecho. Ustedes están viendo ahí parte del campus virtual de la escuela técnica, con la cual nosotros en esto que es la formación continua y la actualización profesional, tenemos desde la complejidad que significa la educación virtual, bueno, hemos logrado a través de un trabajo arduo desde el año 17 y con mucho énfasis sobre todo en el año 20 con la pandemia, lograr ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y tratar de disimular las desventajas y ponerle énfasis en las ventajas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a eso que está antes de lo disruptivo, que es lo tradicional, es decir, sentarme, como estoy yo acá, adelante, el profesor les habla a los alumnos, les cuenta de qué se trata, y esto es otra cosa, esto es otra historia. Acá se graban las clases, se editan las clases de una manera que el chico entienda y que, por ejemplo, una de las cuestiones que surgieron, es la primera que surgió, ¿qué hicimos? Filmamos a los alumnos, a los profes, dando clases en la presencial, ¿no? Entonces, qué sé yo, la clase duraba 40 minutos y resulta que después, cuando lo editábamos, quedaba en 15, porque había un tiempo que no era un tiempo muerto, era tiempo, por ejemplo, el profe, y es natural, todo profesor trata de repetir para lograr meter conceptos en el alumno. Entonces, acá no, porque acá lo tiene que decir una sola vez. Si lo quiere repetir el alumno, vuelve y lo ve tantas veces quiera. Entonces, la repetición, las cuestiones que tienen que ver con preguntas de los alumnos, con interrupciones, con salida del hilo de lo que se está hablando, todo eso hace que cambie el concepto, porque ya las clases no son de 40 minutos, 45 minutos, son de 20 minutos máximo. Y si es posible, menos. Y si es posible, está puesto, por ejemplo, en 20 minutos, darlo en 10 y 10. Porque también luchamos con algo que está pasando en los chicos jóvenes, salidos del secundario, que tienen un problema de atención corta. Entonces, tampoco le podés exigir meterles un video de 30 minutos porque van muertos. Entonces, los tenés que ayudar fundamentalmente en eso. Y la escuela trabaja permanentemente en eso para darle a los chicos, primero, una contención y segundo, que no todo es grabado, no todos son videos, sino que también están las clases que
que son en directo, que son en vivo, que los chicos pueden preguntar, le conocen la cara al profesor, bueno, y de esa manera los sincrónicos que le llamamos nosotros nos permiten que los pibes también tengan una relación distinta. Por otro lado, tenemos gente trabajando en la estructura que va monitoreando las conexiones de los alumnos para ver si un alumno pasa un tiempo sin conectarse, llamarlo, preguntarle qué pasa, ¿tenés algún problema? ¿No? Es decir, y después los foros donde está el profesor, pero también cada profesor tiene un ayudante de cátedra que contesta en los foros las preguntas y demás. Tenemos formas de exámenes distintas, algunas que son parciales, por ejemplo, que son a través directamente, son virtuales, dándoles un tiempo para responder, y otros que son, digamos, exámenes finales, lo ponemos al profesor adelante del alumno a través de una pantalla, pero están face a face, y ahí no hay mucho por ocultar, ¿no? Es decir, tratamos de que los elementos que tenemos a mano nos permitan asegurarnos de los conocimientos de los chicos. La formación continua y la actualización profesional. Certificaciones y capacitación online. Aparte de lo que se hace desde una escuela, nosotros tenemos hoy en nuestra industria variadísima oferta de cursos online, de cursos que de alguna manera nos están indicando de que con eso vamos a arrancar y vamos a hacer una enorme carrera en la industria. Y la gran falencia que nosotros tenemos hoy es, lamentablemente, sucede en Argentina, pero también sucede en otros lados del mundo, es que esa formación es una formación, llamémosle, de tipo comercial, ¿no? Es decir, no importa qué te estoy dando, lo importante es que te lo dé. Y muchas empresas que ahora están empezando a darse cuenta de ese error, dejaban en gente de recursos humanos a las cuales se les daba un objetivo, ¿no? Capacitar 10 horas por año a los de la planta tanto, 15 horas a los del otro. Entonces llegaba fin de año, venía el jefe y decía, ¿y cómo anduvimos con la capacidad? Muy bien, ahí están todos estos que tenían 10, 15, 15, 20, 20, pero no había resultados de esas capacitaciones. No había un resultado eficiente o alguno que llamaba la atención siempre, porque nadie desaprobaba, nadie tenía ningún problema, eran todos genios, y la cosa no es así. Entonces, si no hay una forma de poder recuperar la falencia y estudiarla y poder hacerle pasar a la persona que está trabajando, hacerle pasar hacia otro estamento, incluso para poder crecer en la empresa, evidentemente que se cometen errores que hay que corregir. Otro de los errores que normalmente vemos en las empresas es el tema de los mandos medios, ¿no? Sobre todo ahora se está viendo muchas empresas empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque debajo de los mandos medios están estos chicos que han hecho y han logrado identificarse con la educación disruptiva, avanzan tecnológicamente mucho más que sus jefes, digamos, y muchas veces se producen tapones que no, más allá de las cuestiones personales o cuestiones de sueldo, lo que importa acá es que dañan a la empresa, porque en definitiva lo que traban es el avance de la empresa hacia mejores horizontes. Recién hablamos de los simuladores y en entornos virtuales. Los simuladores son fabulosos, nos permiten hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Yo puse esta porque evidentemente siempre pensamos en el tema de los aviones, porque los pilotos llevan 100 personas, 200 personas ahí, es una responsabilidad increíblemente grande, y eso les permite aterrizar en Nueva York, en Roma, en Buenos Aires, en donde sea, digamos, verdaderamente es exactamente igual que en la realidad, y los entrena, y está buenísimo. Pero sin embargo,
cuando hacen esto, lo hacen por muchas veces, pero después no van de comandantes, van de copiloto. Un largo tiempo, larguísimo tiempo, y recién después pasan con otras pruebas a ser comandantes. ¿Y por qué sucede eso? Porque la virtualidad, el simulador, perdón, es muy efectivo, pero la psicología humana es compleja. Entonces la psicología humana te dice, esto no sirve, si meto la pata no importa, entonces hay como cierta tranquilidad. Pero cuando estás en el avión con 300 tipos atrás, podés llegar a tener algún problema psicológico, digamos, algún problema de presión, y que te haga actuar de una manera que te obnubilas y que no sabes todo lo que a la perfección hiciste en el simulador, ¿no? Esto evidentemente sucede así. Pasado a la industria petrolera, es exactamente lo mismo. Los simuladores son muy buenos, pero hay que mirar la parte psicológica, sobre todo el tema de seguridad. El tema de seguridad es fundamental. Nosotros hemos tenido accidentes, lamentablemente, en nuestra industria, por ejemplo, en el tema eléctrico, y cuando vas a investigar los accidentes, resulta que son personas de 15, 20 años de experiencia. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque estos tipos están preparados, saben lo que hacen. La confianza. La confianza, a veces empresas que no reiteran las capacitaciones en forma general. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos la Escuela de Conducción Defensiva del IAPG, que es una escuela a nivel nacional. Ahora el 1 de noviembre la escuela cumple 25 años y hemos capacitado a 250.000 personas, que es única en el país. ¿Y qué nos pasa? Vemos que personas que han rendido bien con nosotros, que han sido muy cuidadosos y técnicamente bien, pues van y tienen un accidente en su vehículo. Nos ha pasado ver cómo la persona que llega con la camioneta de la empresa, con el cinturón puesto, las luces prendidas, todo, se sube a su vehículo, no prende las luces, no se pone el cinto. Es decir, evidentemente que tenemos que trabajar, sobre todo en temas de seguridad, ver que lo que puede hacer un simulador a veces ayuda mucho, pero también en temas de seguridad hay que tener mucho cuidado porque hasta en algunos casos podría llegar a ser contraproducente. Los simuladores y entrenamiento en entornos virtuales, volvemos a lo mismo, en este caso casco, lentes, nos permiten trabajar en el lugar donde evidentemente no estamos, ¿no? Por ejemplo, en una batería, ¿no? Vamos, le hacemos cerrar válvula, abrir válvula, ver las cosas de seguridad, etcétera, etcétera, y eso nos permite un entrenamiento muchísimo mejor, porque si no lo tendríamos que llevar a los chicos al yacimiento, lo tendríamos que, es decir, ya con una cuestión de entrar un pibe al yacimiento, con cuestiones de seguridad ya tenés una cantidad enorme de cuestiones que cumplir. De esta manera los chicos pueden hacer reconocimiento de herramientas, pueden hacer funcionar cualquier elemento que esté en yacimiento, lo reconocen, y eso es importante a la hora que comienzan a trabajar en la industria. Casos de éxito y ejemplos prácticos. Bueno, evidentemente la implementación de tecnología en los campos petroleros es constante, es permanente. Nosotros nos damos cuenta justamente por los congresos, por las presentaciones en los congresos y por las presentaciones en las jornadas, ¿no? Año a año se van haciendo presentaciones que van avanzando en temas, a veces el mismo tema tocado 3 o 4 años hasta que avanza a tal punto que en el 5.º año pasa a ser una buena práctica para la industria o una práctica recomendada del IAPG, que es como una norma IRAN, para entenderlo de alguna manera, donde evidentemente las normas, que las prácticas recomendadas del IAPG tienen una particularidad especial. Los tratan las comisiones del IAPG, pero después
pasa por otras comisiones, pasa por la comisión directiva, tienen que estar todos de acuerdo, no es democrática, digamos, de que con el 60% a favor se aprueba, no, tiene que ser por unanimidad, tiene que ser con el 100% de la aprobación de toda la industria. Entonces, evidentemente que ese efecto es el que hace que la industria tenga seguridad y cada vez más, cualquier empresa de servicio que vaya a presentarse a una licitación a una operadora, seguramente va a tener 2 o 3 prácticas recomendadas que nos piden a nosotros después en el IAPG cuál es tal práctica recomendada, porque no la tienen, pero bueno, la tienen que estudiar, ver, porque van a firmar un contrato donde se comprometen a hacer las cosas de acuerdo a esa práctica recomendada. Las instituciones están siempre en relación, las instituciones educativas, con las empresas. Es importantísimo. En el caso nuestro tenemos verdaderamente un caso de éxito en cuanto que nuestros estudiantes, que es una carrera de 3 años, de 6 módulos, cuando están en los 2 últimos módulos, es decir, en el último año, les comienzan la parte de las prácticas. Y nuestros socios, las empresas, toman a esos chicos como pasantes y después nos dan una devolución. Por suerte, y hasta ahora, hemos tenido que todos los chicos que hacen esas pasantías van quedando en las empresas, ¿no? Porque las empresas se dan cuenta de que les hace falta y de que son necesarias. ¿Y por qué sucede eso? Por una sencillísima razón. Toda la industria está absolutamente preocupada por los temas que tienen que ver con la formación, con la capacitación. ¿Por qué? Porque si yo tomo a una persona que no tiene preparación previa, yo prácticamente a esa persona le voy a pagar durante 6 meses un sueldo para que la persona se prepare. Ya solamente en el tema de seguridad tenemos 3 meses, más otros 3 meses de parte técnica, y recién lo voy a poder largar al campo, y en el campo no va a ser un técnico, porque le va a faltar preparación. Por lo tanto, por razones de seguridad y por razones técnicas, nosotros tenemos que entender que hay momentos en los cuales tenemos que ser conscientes que las empresas necesitan de la gente con preparación previa y no esperar, tomar, y después los tiempos se van y los contratos no se pueden firmar porque no se tiene el personal adecuado, etcétera, etcétera. Yo voy a decir algo que digo siempre: lamentablemente podemos tener petróleo, gas, exuberante, podemos tener los fierros, podemos tener el capital, pero si no tenemos el recurso humano, en esta industria no vamos a llegar muy lejos, porque una equivocación a veces tonta, simple, puede costar fortuna. Y sobre todo, en esto los técnicos cumplen una función muy importante dentro de la industria, que es la de supervisión, tanto de la operadora como de los servicios. Esa operación que es supervisar, es fundamental para que no haya errores en los trabajos y para que no haya pérdidas innecesarias. Entonces vos podés tener gente que no esté trabajando del todo bien, qué sé yo, pero si tenés un supervisor que es malo, te aseguro que el trabajo va a estar mal hecho. Eso desde ya. Las conclusiones y reflexiones, de alguna manera, ¿cuál es el futuro de la educación disruptiva? Bueno, no es algo pasajero, no es una tendencia que en un tiempo se va a ir, es una realidad, está ya instalada, pero aún más, porque todavía hay barreras que romper con las estructuras tradicionales de la educación, pero en muy poco tiempo nadie va a discutir esto. Y dentro de 10 años alguien va a estar haciendo una charla acá y no va a estar diciendo lo que es la educación disruptiva, porque todo el mundo la va a saber, ¿no? Es decir, es una cuestión absolutamente lógica. Por último, dos reflexiones. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Eh?
20, está bien. ¿Qué esperar en los próximos 5 años en la relación al empleo y a la educación de la industria del petróleo y del gas en Argentina? Y esto lo puse porque me pareció importantísimo poder tener una perspectiva de dónde y hacia dónde vamos y cuáles son los grandes problemas que tenemos. Hoy, en esta expo, en estos días, uno ya se da cuenta de que estamos en un cuello de botella. Ya empezamos a entrar en un cuello de botella. Empieza a haber más proyectos, ¿no?, que posibilidades concretas de llevar adelante esos proyectos. Entonces, si, como me pasó hace varios años atrás, vine acá a unas conferencias que había que se llamaba la mesa de Vaca Muerta, no sé si recordarán, si son de acá, y lo primero que me impresionó a mí, llegando de Comodoro Rivadavia, me siento y alguien, creo que un gobernador, si no me acuerdo, de Río Negro o de Neuquén, dice, bueno, tenemos para explotar en gran escala 80 años. Ya eso ya te pega de por sí, 80 años de explotación. No estaba equivocado, es así, efectivamente es así. Ahora el problema es que dentro de 80 años no va a existir el petróleo y el gas, digamos, va a haber otras tecnologías, otras energías. La transición energética ya empezó, la transición energética se podrá tardar más o menos, pero... Y el tema es que el petróleo no va a desaparecer, va a disminuir en cuanto a la expectativa, primero porque va a empezar a salir muy caro sacar petróleo, y segundo porque el petróleo lo vamos a tener que cuidar para los próximos 1000 años, porque todo lo que ustedes tienen puesto, sus teléfonos, esta credencial, todo tiene que ver con el petróleo. Por lo tanto, el petróleo no se quema, sino que va a las petroquímicas para que sigamos siendo lo que somos. Imagínense la industria medicinal sin el petróleo. En la pandemia nos hubiésemos muerto todos. Así, se lo digo, y es la realidad, lo dicen los expertos. Por lo tanto, ese es el futuro del petróleo, es ese. No es que va a desaparecer el futuro, va a desaparecer el petróleo, va hacia otro tipo de cuestión. Y lo bueno es que vamos a dejar de quemarlo, vamos a dejar de contaminar, vamos a dejar el lugar a nuevas tecnologías y nuevas energías que nos van a permitir un crecimiento mejor. Así que esa es, digamos, la reflexión en cuanto a lo que se nos viene, pero sabiendo que, y volviendo al tema de empleo y educación, ahí hay un asterisco que hay que poner, porque el empleo va a estar relacionado directamente al tipo de educación que se tenga. Y si el empleo le falta educación, no puede desarrollar proyectos. Así que, como les dije recién, podemos tener todo, pero si no tenemos el recurso humano, vamos a estar esperando, ¿no? Esperando otras cosas. Sobre todo, nosotros nos damos cuenta con la escuela técnica, y como les comenté al principio, alumnos de todo el país, ¿qué es lo que los atrae? Los atrae una carrera corta y con salida laboral. Y además bien paga, porque el petróleo paga bien. Entonces se ilusionan con eso, y está bien que se ilusionen con eso. Y creo que todos los que sean técnicos, hasta los que no sean muy buenos, van a conseguir trabajo porque la necesidad va a existir. Ahora, también se tienen que acomodar algunos planetas, ¿no?, en cuanto a temas que todos conocemos, temas gremiales, temas digamos, que se pueda elegir, que las empresas puedan elegir a quiénes son los empleados que quieren tener y lo puedan hacer con libertad, y que cada uno de estos chicos pueda progresar en su vida trabajando en una industria que verdaderamente va a ser, es y va a ser en los próximos 20 años realmente la principal industria del país, que va a ingresar dólares incluso más que el campo. Por lo tanto, estamos en una tarea evidentemente importante. Bueno, los quiero saludar y decirles qué tal, cómo estás.
y decirle que muchas gracias por estar acá y haber escuchado estas palabras. Gracias.